Pues dicen que el amor mueve fronteras, ¿verdad? Y esto es literal. No sabía yo a ciencia cierta qué era Malasia. Lo único que sabía es que en ese momento, allá por el año 2006 más o menos, las Torres Petronas todavía eran el edificio más alto del mundo y que estaban en Kuala Lumpur, Malasia. No siempre viene dispuesto a. Entonces yo creo que eso me ayudó a aceptar, por ejemplo, en México no tenemos rey, no tenemos monarquía. Aquí viven con monarquía y entender cómo se tiene que respetar a la monarquía es, entre muchos otros aspectos, uno de aquellos que lidio todo el día. Claro. La presencia del rey está en todos lados, ¿no? Y hablando de esta diversidad cultural, pues tengo colaboradores que pues son chinos malasios, son indios malasios, son malayos, que son musulmanes. Saludo de esos ni lo mencionamos. Cuando ya uno decide asimilar otro y aventarse y aprender, la mentalidad es importante, Rubén, de que ir a una región del planeta que es completamente diferente a la mía para aprender, abre la visión del mundo, la perspectiva de la humanidad muy fuerte. No digo que sea fácil. Fui a México y ahora tuve un choque cultural yéndome. Es que no me quitaron a México de mi corazón. Es que le di espacio a Malasia para estar en mi corazón, pero muy probablemente igual de importante que México está en mi corazón. ¿Qué es lo que más extrañas? Mis amigos, Rubén. Wow. ¿Volverías a hacerlo? Si te regresaras en el tiempo a ese momento en donde te dijeron, oye, vamos a Malasia. Sin duda. Con los ojos cerrados, Rubén. Es una experiencia que te voy a decir algo todavía más alentador para todos aquellos que todavía lo están pensando. Me arrepiento de haberlo hecho tan tarde. Bienvenidos al podcast Mexicanos sin Fronteras. Comenzamos. Gracias por asomarse a Mexicanos sin Fronteras, este espacio donde vamos a explorar las historias y reconocer las historias de aquellos mexicanos que han decidido florecer, desarrollarse en todas partes del mundo y en todos los ámbitos de la vida. Y precisamente hoy vamos a arrancar con una historia que representa completamente esos valores, el irse de México, tener el coraje para desarrollar una vida. Y le quiero agradecer muchísimo, Roberto Calleja. Bienvenido, mil gracias por tu tiempo, por regalarnos parte del domingo, porque justo para ti es domingo en la mañana, nosotros estamos sábado en la tarde-noche. Ahorita te pediré que tú digas dónde estás y empezaremos a platicar a partir de ahí, de esa historia de ya muchos años en los que tú tienes desarrollándote fuera de México. Muchas gracias de nuevo. Cuéntanos, Roberto, ¿dónde estás? Gracias, Rubén. Un honor y un placer contribuir con esta iniciativa, que la cual también nos pone muy emocionados. Pues sí, efectivamente, fue una decisión un poco valiente. Estoy literalmente del otro lado del mundo, del otro lado de México. Radico desde hace 18 años en Kuala Lumpur, Malasia. Yo creo que habrá pocas culturas que podrían ser más distintas, más contrastantes con la que estamos acostumbrados de este lado del mundo en Latinoamérica. Empezaría yo por preguntarte, Roberto, antes de llegar a lo que hoy estás haciendo, ¿cómo fue que llegaste a Kuala Lumpur? Pues dicen que el amor mueve fronteras, ¿verdad? Y esto es literal. Ahora mi esposa, la persona con la que hoy tengo una familia, en su momento, hace 18 años, me propuso que nos viniéramos a Malasia con la iniciativa de estudiar un doctorado apoyados por el gobierno de Malasia, apoyada ella por el gobierno de Malasia. No sabía yo a ciencia cierta qué era Malasia. Lo único que sabía es que en ese momento, allá por el año 2006 más o menos, las Torres Petronas todavía eran el edificio más alto del mundo y que estaban en Kuala Lumpur, Malasia, pero no sabía toda la riqueza cultural que tenía Malasia. Sabía que era un país mayoritariamente musulmán, 65% de la población es musulmana, ahora ya movió a 68, 69%. Pues bueno, decidí aventurarme. Le dije, ok, vamos. La aventura original, que iba a ser de 3 años, se convirtió ya en una vida. ¿Qué es lo que te mueve a ti y a tu pareja, a tu esposa hoy? ¿Cuál es esa motivación tan sólida, tan fuerte que te hace decir, ok, no conozco,
pero nos vamos a lanzar? Mira, desde muy joven, desde que yo era adolescente, siempre tuve ese gusanito, las ganas de conocer y esa necesidad de aventura. Y claro, hay que decirlo, estoy enamorado de mi mujer, de mi esposa, entonces Claro. seguirla. Una motivación adicional muy importante. Es una motivación muy fuerte, sí, sí, sí. Pero pues bueno, cuando estuve la oportunidad de Malasia, dije, ¿por qué no? Simplemente un por qué no es aventarse, ¿no? Como decimos en México, como el Boras. A ver qué pasa. Si no funciona, siempre me regreso, ¿no? Pero ya una vez que llegué a Malasia, una vez que experimenté la vida aquí, las diferentes culturas, sobre todo vine con la disponibilidad de adaptarme, no siempre viene dispuesto a. Entonces yo creo que eso me ayudó a aceptar, por ejemplo, en México no tenemos rey, no tenemos monarquía, aquí viven con monarquía y entender cómo se tiene que respetar a la monarquía es, entre muchos otros aspectos, uno de aquellos que lidio todos los días. Claro. La presencia del rey está en todos lados, ¿no? Malasia tiene 3 grupos étnicos y tengo que hablarlo como tal. Tampoco en México no tenemos esta noción de estar hablando constantemente, todos los días, todo el tiempo de de los grupos étnicos de Chihuahua, de los grupos originarios de Chiapas, de Oaxaca, así los entendemos como nuestros indígenas, pero no es que los tengamos marcados, no hay formas oficiales en que diga a qué grupo indígena perteneces. No, ¿cuál es tu raza? Soy humano, si se refiere a mi grupo étnico es diferente. Mexicano, no, esa es mi nacionalidad. Me encanta hacerles que se les respete, porque pues en México no tenemos razas, ¿no? Acá sí es muy claro, pero también está entendido porque dependiendo al grupo étnico al que perteneces, uno de los grupos étnicos estaba en la pobreza. Entonces el gobierno desarrolló lo que se llama discriminación positiva. Positiva porque ayudaba a ese grupo con esquemas específicos para que solo ese grupo se beneficiara y pudieran salir de la pobreza. Entender que no es lo mismo llamarle a todos los habitantes de Malasia malayos, porque ya una vez que uno está aquí, entiendes que hay chinos malasios, indios malasios y los malayos, que evidentemente son malasios. Entonces, la nacionalidad es malasio o Malasia, dependiendo, ¿ok? Y ya el grupo étnico es el que te dice si son malayos, chinos o indios. Cuéntanos, ¿qué es lo que hoy en día estás haciendo después de estos 18 años y cómo llegamos a donde estás hoy? Pues descubrí una vena que debe ser por parte de mi madre, que es maestra. Yo siempre había jurado que no iba a ser maestro, pero bueno, heme aquí 17 años enseñando periodismo, siendo el director de la carrera de comunicación masiva en una de las universidades privadas aquí en Malasia, que mayor reconocimiento tiene entre la población, y formando nuevos comunicadores, nuevos periodistas, críticos, que dentro de las reglas que este país tiene, porque hay que entenderlo en el contexto de que, y regresamos a las 3 culturas, de que esto va a ser muy sencillo. Los indios malasios tienen diferentes religiones. Imagínate que un periodista malayo, que mayoritariamente los malayos son musulmanes, haga o critique de alguna manera a la cultura hindú. Ok. Los indios malasios van a brincar. Y entonces imagínate que por ahí sale un chino malasio, que mayoritariamente son budistas, y entonces se pone a criticar al dios de los malayos, que son musulmanes. Eso no te quiero contar, ¿no? Claro. Es muy complicado. Entonces, no son estas divisiones, perdóname, no solo se reflejan en esta dinámica formal o oficial, sino prácticamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces, por eso es que los periodistas tienen un control muy, muy estricto para evitar que se vayan a cruzar los límites, ¿no? Los musulmanes, pues no comen cerdo, no lo tocan, no pueden ni siquiera comer de un sartén que en su momento tuvo cerdo. Y los chinos no viven sin cerdo. Y entonces los musulmanes, para sustituir el cerdo, comen cordero o comen res, mucha res. Los hindús no comen res.
que son los indios, muchos indios. Entonces, los ves sentados en una mesa comiendo al chino su arroz con sus salchichas, su puerco. A un lado puede estar un musulmán comiendo su cordero o su res, y enfrente puede estar un hindú que normalmente es vegetariano o come pollo. Entonces es así como que uno tiene que saber, porque al final pues tú eres el visitante, tienes que saber que no se te ocurra darle o ofrecerle al musulmán que coma del arroz del chino, ¿no? Y me han pasado muchas veces, Rubén. Hay muchas cosas que pues, no conocemos, ¿no? O sea, los medios nos dicen de, ay, los musulmanes son estos, son aquellos, son aquí, son allá, son agresivos, son, etcétera. Aquí yo he tenido, afortunadamente, una experiencia pues totalmente opuesta. Sí hay como en todos lados, estando fuera del sistema que tenemos en cualquier país, eso es algo que aprendí, porque uno piensa que los budistas son toda paz y toda lindura. Los tailandeses son budistas en su mayoría, pero también son muy violentos y también hay muchas matanzas. En Myanmar, o bueno, lo que sería Burma, son budistas y están matando a los musulmanes, ¿no? O sea, es un contexto muy interesante que aquí me ha abierto los ojos. Me acaba de pasar hace 2 días cuando una alumna musulmana se vino a registrar porque nuestro semestre empieza la próxima semana. Y bueno, como es una universidad privada, uno piensa que, bueno, están muy adaptados a muchas circunstancias. Claro. Bueno, pues tengo la iniciativa de siempre hacer fist bump, o sea, chocar puños con mis alumnos. Hey, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, sí. Sí. Y le hago así a la muchacha y me quedé volando, porque las mujeres musulmanas, que son muy tradicionales, no tienen permitido tocar a una persona que no sepa, o un hombre o del sexo opuesto, que no sea de su familia o que sea su pareja. Y yo ya lo sé, yo ya lo sé, pero me estoy tan metido en la dinámica de decir, y que de repente se me va, porque hay otras personas, por ejemplo, no todas las musulmanas son así. Vuelvo a lo mismo, es el nivel de ortodoxia, si lo queremos poner así, que unos viven, que pese a que son abiertos, todavía mantienen ciertos valores, y están los extremos, y están los que son totalmente abiertos, y las mujeres musulmanas que no se visten con el hijab, le llaman aquí, con el tudón, que se dice en malayo, y que son perfectamente bien, y nadie les dice nada. Has empezado a responder una de las preguntas que teníamos aquí anotadas, las principales diferencias o las que más shock cultural te habían generado. Sin duda ya nos acabas de explicar una y de ilustrarla a tal grado de cómo se ve reflejada, volviendo a tu profesión, en tu día a día como profesor, como directivo de una universidad reconocida de alto nivel, y que no obstante la experiencia que ya tienes, sigue siendo retador. Ya no quiero pensar para alguien que recién llega. Sí, no. Es que hasta cuando estoy dando mis clases, Rubén, en mi clase están los tres, y hay internacionales, alumnos internacionales. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso, ¿sabes? O sea, muy cuidadoso en los ejemplos que utilizo, en los ejemplos internacionales que traigo, en las películas que tengo que presentarles. El país es muy estricto en todas las cuestiones, ¿no? En enseñar ni siquiera contacto personal, ¿no? O sea, en las películas que les enseño no puede haber besos de boca a boca entre los dos personajes, ¿no? Ya se están abriendo un poco más porque también ya cambió el gobierno, ¿no? Pero todavía siguen muy en ese sentido. Pero son cosas que uno tiene en la universidad, tengo que tener muy consciente, ¿no? Porque lo que yo siento que puede ser atractivo para uno de los grupos, resulta que es totalmente repulsivo para el otro. Wow. ¿No? Entonces tienes que entender, es muy apasionante. Es muy apasionante porque puedo ver inmediatamente en el salón de clases, puedo ver las reacciones y los ojos de los muchachos son igual que yo, por algo es que nosotros están en comunicación. Su comunicación no verbal habla kilómetros, ¿no? Estamos ya hablando de lleno de tu actual rol como director de la licenciatura de comunicación masiva en el Centro de Programas de la Universidad Hertfordshire en INTI International. Con todo este contexto multicultural que nos estás platicando, este tipo de situaciones llegaron en algún momento a poner
en entredicho, en riesgo tu desarrollo profesional? Hace aproximadamente unos 8 años estaba en otro de los planteles dentro del mismo grupo educativo y hablando de esta diversidad cultural, pues tengo colaboradores que pues son chinos, malasios, son indios malasos, son malayos, que son musulmanes de diferentes géneros, ¿no? Entonces, una compañera malaya, pese a que vestía tudón, era muy amigable, muy cercana, nos saludábamos de mano, muy tranquilos, muy abierto el asunto. Ah, Ella era muy joven. saludo de esos ni lo mencionamos. No. O sea, no, esos son los extranjeros. No, ya es otro nivel, Rubén, ese ya es otro nivel. Ese ahí sí, no. Eso es solo entre extranjeros. Con quienes tienen mucha familiaridad, sí, pero hasta ahí. De acuerdo. Entonces, esta compañera era muy joven. Yo hablé con ella porque, bueno, pese a que el inglés es ampliamente hablado en Malasia, hay ciertas regiones donde, bueno, hay deficiencias y los alumnos se empezaron a quejar de que su inglés no era muy eficiente al nivel que ellos esperaban, Claro. pese a que su conocimiento de la materia era muy bueno, ¿no? Entonces yo la llamé a la oficina para tener que platicar con ella, decirle, oye, mira, fíjate que pasa esto, te recomiendo que pues leas más libros en inglés, que platiques más conmigo, ¿no? Que trates de mejorar y todo. El asunto deterioró a cierto punto, es algo que yo aprendí que ya debía haber yo sabido, que la mamá de mi colaboradora vino a hablar conmigo para decirme que no era apropiado que yo como extranjero le dijera a su hija que tenía que hablar mejor inglés. La mamá de una profesional. Sí, la mamá. Es que es algo que aquí es algo que tampoco en México tenemos. O sea, en México el chamaco se va a la universidad y hay otras cosas como pues acá hasta el trabajo, el núcleo familiar es muy fuerte. Los muchachos terminan las carreras, terminan la universidad y dejan el nido por ahí de los 30 años. O sea, viven y en algunas familias tienen terrenos y construyen la casa de cuando se van a casar y con los hijos a un lado. El hijo más pequeño dentro de la cultura china es el que se queda a cuidar a los papás. Okay. Entonces, la protección familiar es muy fuerte. La mamá vino a decirme que yo no tenía ningún derecho. Y el asunto escaló hasta la rectoría de la universidad, que estaba dirigida en ese momento por una persona malaya, mamá también, que entendió y me llamó a su oficina para explicarme que tuviera cuidado cuando hablara de estas circunstancias. Y esto me abrió los ojos primero, pues administrativamente, ¿no? O sea, en términos de aprender una administración del personal en un contexto multicultural. 1, 2, me abrió otra vez los ojos a que no necesariamente porque era mi amiga, yo tenía tener la confianza de decirle qué tenía que hacer, ¿no? O sea, eso se lo hubiera dejado a recursos humanos. Y tercero, pues en la vida vuelvo a decirle a alguien qué tiene que hacer o qué no. Le paso el reporte a recursos humanos, le explico por qué y que ellos sean los que hablen con ellos, ¿no? Sí, estuve muy tenso, te voy a decir por esa circunstancia, porque no sabía después, evidentemente, cómo reaccionar cuando esta persona, cuando mi colaboradora venía a reportarme ciertas circunstancias o me pedía apoyo o algo, yo me quedaba así de, no sabía qué hacer. Porque tú lo abordaste desde la perspectiva occidental, en donde después de cierta cercanía tú crees que hay los elementos para poder ser franco, ¿no? Incluso en un entorno laboral. La relevancia de una figura, una especie de tutor, de mentor que suele ayudarte a entender, a navegar ciertos temas complejos, teniendo que integrarte en una cultura tan distinta y con muchos desafíos. ¿Has tenido esa figura? ¿Lo recomendarías? ¿Qué nos compartirías al respecto? ¿Es necesario? Sí, te lo voy a poner así. A todos los niveles es necesario tener alguien que te dé una introducción a la cultura del país al que llegas. En este caso, a Malasia es indispensable, teniendo 3 culturas diferentes con las cuestiones que te he comentado.
es indispensable porque uno no sabe. Claro. Queremos saber cuando llegamos aquí. Oh, no, es que Internet me dice, no, Y he viajado, ¿no? Es que ya he viajado. Yo ya hemos viajado a donde siempre, como dices tú, a Occidente. Es totalmente diferente, ¿no? Es un poco que la gente que viene aquí a Asia en general y más al sureste asiático tiene que tener ese espíritu de aventura y de unas ganas de aprender muchísimo. Entonces, lo que estás enfatizando, Roberto, es, yo te mencionaba de la figura de un tutor, que no necesariamente tiene que ser un viejo sabio que te acompañe a lo largo de tus pasos, porque tú hablas más bien como de una red de soporte que idealmente está entre otros que llegaron antes que tú, probablemente también de una nacionalidad, no sé cuántos mexicanos hay, ahorita nos dirás, o al menos una mentalidad occidental que te ayuden a ir interpretando. Tú dirías que eso te funcionó y es necesario. Sí, muchísimo. Sí, es muy necesario. Cuando yo llegué a Malasia, Rubén, yo llegué a un lugar que está a 60 kilómetros de la ciudad. Digamos, era el área metropolitana de Kuala Lumpur, que es la capital. En 60 kilómetros hay una distancia cultural todavía más grande. Entonces, eso también me sirvió a mí para de alguna manera forzarme a adaptarme a las peculiaridades de las diferentes culturas en Malasia. Si yo hubiera llegado de entrada a Kuala Lumpur, una ciudad cosmopolita, occidentalizada para recibir a los inversionistas y todo, probablemente mi adaptación hubiera sido no tanta como la tengo ahora, que lo absorbí completamente y que entiendo todas esas peculiaridades y no justifico, pero al entenderlas me permite aceptarlas y adaptarme a ellas, ¿no? Esta comunidad de este grupo de apoyo sí fue muy importante. Cuando nosotros llegamos a Malasia había solamente alrededor de 80 mexicanos, cuando mucho, 100 mexicanos, cuando mucho. Se empezó a incrementar el número justo antes de la pandemia, éramos alrededor de 400 y fracción, una cosa similar. Y ahorita poco a poco otra vez está subiendo, habemos nuevamente cerca de 250 mexicanos, una comunidad muy pequeña cuando la comparas, por ejemplo, con comunidades como la iraní, que hay cerca de 600,000 iraníes en Malasia, o coreanos o japoneses, que son casi millones, o algún otro, ¿no? Pero bueno, esta red de apoyo sí fue muy necesaria, sí me ayudó muchísimo. Para alguien que está en ese proceso de pegar un brinco, ¿qué pasos recomendarías para construir o encontrar o identificar una red de apoyo al lugar a donde vayas? Ahí es ahí donde recurriría a las redes sociales. Hay en la mayoría de los países que por lo menos yo conozco, incluso tengo amigos que se han ido de aquí de Malasia, se han ido al continente africano y a la ciudad a la que van, o ahí hay redes le llaman expatriados, donde pueden ponerse en contacto antes de ir. Muchos aquí, yo formo parte de varios grupos de expatriados y recibimos solicitudes de guías. Oigan, en 6 meses me pusieron para ir a Kuala Lumpur, ¿qué lugar me recomiendan? Hay muchos que son nómadas digitales. Oigan, ¿cuál es el mejor lugar para que yo pueda estar céntrico, moverme junto a una estación del metro, ¿no? Pues por el estilo. Eso te puede dar una entrada. A veces sucede que dentro de esa red de apoyo, cuando se dan los primeros contactos, algunos de ellos se vuelven muy buenos amigos y entonces, bueno, a través, antes de llegar, se empiezan las comunicaciones, los videos, se mandan cadenas de apoyo, se mandan cuestiones legales, sobre todo, ¿no? Malasia es un país que todavía penaliza con muerte al tráfico de drogas, ¿no? Y esas cosas, Pequeño detalle. a lo mejor Estados Unidos es algo. Lo que en otro país puede ser una travesura. Acá no hay travesuras. Acá todo se penaliza. Y bueno, ya cuando uno llega, pues, cómo te vas adaptando, llegas a la primera semana. Bueno, primero que hay que lidiar con el jet lag si uno viene del continente americano, porque son 14 horas de diferencia. Ahorita somos 14 horas de diferencia. Así es. El vuelo son no menos de 27 horas, con por lo menos una escala. Entonces, el jet lag es matador.
Pero de ahí en fuera uno puede ponerse a platicar de inmediato con la gente que está aquí. Qué gran recomendación, Roberto. Ahora sí, déjame regresar al principio de la historia. ¿En qué momento, te quiero preguntar, ocurrió, si es que ocurrió alguna vez, que ya estando ahí te golpeó esta realidad de que ya estabas en otro país, que no estaba claro cuándo ibas a regresar y que dijiste, wow, no sé si hice lo mejor? ¿Te ocurrió en algún momento? En la pandemia, mi querido Rubén, porque en la pandemia Malasia fue uno de los países que aplicó la limitación de movimiento de manera muy estricta. Wow. Tan estricta que cuando se anunció que se cerraban todos los aeropuertos, gente que tenía la residencia otorgada por el gobierno de Malasia, que tenían algo que se llama Malasia, mi segundo hogar, que es un permiso de residencia, sobre todo para personas retiradas de otros países que pueden quedarse en Malasia a vivir por... la visa es de 10 años, se renueva cada 10 años, entonces tiene ciertos privilegios. Y bueno, esa gente que ya tenía estos permisos, que se sentían casi ciudadanos malasios, no les permitieron regresar. Ahí fue cuando dije, soy extranjero. Soy un extranjero, por muy adaptado que me sienta. Estoy a la merced de lo que el gobierno de Malasia decida hacer conmigo. En la pandemia, Rubén, fue cuando dije, ay, caray, esta no es mi casa. Por mucho que yo lo siento mi casa. ¿Okay? Se encargaron de recordarte que no era tu casa. Muy claramente que esta no es mi casa, que soy un invitado que ayuda a su país a desarrollar el potencial, el capital humano que necesitan y que me aceptan por esta circunstancia, pero que sigo siendo un extranjero. Ahí fue cuando... Qué fuerte. Ahí fue cuando la aventura se convirtió en realidad. Sentó y dije, uy, porque además Malasia no es muy fácil obtener la residencia, la ciudadanía, olvídalo, es casi imposible, ¿no? Además, Malasia no acepta doble nacionalidad. O sea, si aceptó una, tienes que renunciar a la otra. Bueno, por mucho que despotrique de mi gobierno, pues todavía soy mexicano, ¿no? Me siguen gustando las playas. Exacto. Y el mole. Ahorita vamos a platicar justo de eso, Robert. Gracias por esta estampa que nos regala. Sin duda la pandemia a muchos o a todos en todo el mundo nos puso de frente a muchos miedos y muchas realidades. Y eso me lleva a preguntarte, habiendo pasado episodios como ese y todo lo que ocurrió en los años previos, si yo te pongo en la mesa el concepto de hogar, ¿en qué piensas? Después de 18 años, Rubén, es prácticamente, yo llegué a Malasia cuando yo tenía 33 años. ¿Ok? 33 años, Rubén. Después de 18, pues prácticamente la mitad de esa vida la viví acá. Así es. Yo voy a México cuando he tenido la oportunidad de ir este año a principios de enero por otra situación profesional de la universidad. Fui a México y ahora tuve un choque cultural yendo a México. Yo extraño México por mis amigos, ¿no? Por ti, por todos mis amigos, por mi familia que todavía está allí. Pero después de 18 años, aunque sigo siendo mexicano y me sigue gustando la comida mexicana, siento que mi hogar está en dos lados, México y Malasia. Pues el choque cultural que tuve este año ha sido el más fuerte que he tenido en este año, Rubén. Antes de la pandemia íbamos por lo menos cada 2 años, ¿no? Y sí veía cambios, pero todavía sentía, pues es la mexicanidad, ¿no? Claro. Pero esta vez fue fuerte, fue fuerte. Me hizo reflexionar en eso, ¿no? En que extrañaba mi desayuno malasio, que es tradicionalmente un arroz
cocido en leche de coco, con un huevo, una salsita, unos pececillos ahí salados, etcétera, ¿no? Que se llaman nasi lemak. Y sí, llegué a extrañarlo estando en México, para ser muy honesto, ¿no? No desprecio una guajolota, no desprecio unos chilaquiles verdes con su huevo estrellado, pero híjole, tengo mis pies en dos países. No, y me queda claro que es una disyuntiva que muchos que han vivido en este esquema de inmigración o expatriados, a mí no me gusta mucho la palabra expatriado, pero porque parece que te extraen la patria, ¿no? Exacto. Y justo lo contrario, a ti no te la han extraído, la sigues trayendo contigo, pero has adoptado otra, así es como lo veo. O sea, yo creo que se vale en la vida. Totalmente, Rubén. Es exactamente como lo dices, exacto. Fíjate que nunca lo había reflexionado. Y es que, es que no me quitaron a México de mi corazón. Es que le di espacio a Malasia para estar en mi corazón, pero muy probablemente igual de importante que México está en mi corazón. Y yo creo que probablemente algo que influyó para que yo sienta esto por Malasia es que mi hija nació aquí. Entonces, Claro. es parte de lo que soy, pues es Malasia. Y no lo puedo negar y jamás lo voy a negar. Y le doy muchas gracias a este país porque, como te digamos, a partir de todo esto, me abrió una ventana gigantesca al conocimiento mundial en términos de cultura, entendimiento, religiones, la capacidad de tolerar cuestiones que son tan radicalmente diferentes, aceptarlas, vivir con ellas, lidiar con las diferencias, asimilarlo. Le debo mucho a este país, Rubén. Mi carrera profesional dio un brinco enorme en términos de la parte profesional, en términos de lo que hago ahora para enseñar, porque sigo siendo corresponsal extranjero, pues, para algunas, digo, el periodismo lo traigo también en mi corazón, ahí está dividido. Me queda clarísimo. pero, pero le debo mucho a este país. Desde el momento en el que me aceptaron, ¿no? O sea, nunca he tenido una circunstancia, excepto durante la pandemia, que no fue el gobierno quien decidió que la pandemia pasara, ¿no? Claro. Pero nunca me han tratado mal. No tengo, la verdad es que no tengo ninguna queja contra este país. Insisto, yo tengo la mentalidad de adaptarme. No es todos los extranjeros que llegan tienen esa mentalidad. Y si hay quienes se quejan, ¿no? Robert. Me queda claro. Ahora, mencionaste el nacimiento de tu hija ya. Gracias. ¿Dirías que ella ha podido absorber un poco de esta identidad mexicana? Y Sí. De eso se encarga su mamá. Haciéndola comer cada fin de semana platillos mexicanos. Afortunadamente ya hay más ingredientes que podamos conseguir aquí para preparar chilaquiles, mole, salsa verde, salsas, arroz a la mexicana. Digo, aquí hay mucho arroz, ¿verdad? Claro. Pero sí, no, de eso se encarga su mamá. Y su mamá se encargó desde muy pequeñita a que aprendiera a leer en español, pese a que no tenía clases de español, lo tomaban como un juego. Le encontraba a ella libros muy dinámicos, muy divertidos, historias muy creativas, en los que mi hija se metía, y ahora mi hija ya puede deletrear con acentos y toda la cosa. Creo que hasta mejor que muchos de sus contemporáneos mexicanos. Ok. No. Entonces sí, ella tiene esa disyuntiva también mucho más fuerte que yo, porque ella está asistiendo al sistema local educativo que le permite aprender todo en chino. Estuvo en kinder, primaria, y ahorita está en secundaria, donde el medio de instrucción es chino. Entonces ella habla chino, mandarín, perdón, Mandarín. hablado se llama mandarín, escrito es chino. Esas son las cosas que uno aprende aquí. Mandarín, español e inglés. Y el idioma local que se llama Bahasa Melayu, que sería el malayo en español. Ok. Los domina perfecto. Y cuando está en la escuela, le preguntan, oye, ¿tú que eres mexicana? Y dice, no, yo soy malasia, porque nací aquí. Bueno, no, pero es que tú pasas mexicano. Sí, pero yo soy malasia. Entonces, ella tiene todavía esa circunstancia que va a tener que aprender a distinguir cuándo es qué y cuándo es qué, ¿no?
pero le fascina, ¿no? O sea, porque Claro, que en algún momento todo inmigrante lo ve como un desafío, me imagino, pero que eventualmente van siendo ventajas también. Yo creo que conforme maduras van siendo ventajas en todos los sentidos, ¿no? Humanas, profesionales, en fin. Y a propósito de eso, mi querido Roberto, cuando te das chance de extrañar y que te entra la nostalgia por México, ¿qué es lo que más extrañas? mis amigos, Rubén, Wow, ya lo mis sé. amigos. Mis amigos y mi familia, ¿no? O sea, perdón, o sea, tendría que haber sido mi familia y mis amigos. Lo que quiero decir es los cariños, Exacto. ese abrazo que cuando ves a un amigo le das un abrazo así fuerte. ¿Qué onda ya? Los jueves de dominó en el billar y que estás cheleando tranquilo, no por la chela, ¿no? Pero No, que te vas a pasar horas y que estás, esa dinámica, eso es algo que no he podido, a lo mejor es por mí mismo, ¿no? O sea, no lo quiero poner como que es una situación que todos los inmigrantes pasan. A lo mejor yo no he podido encontrar ese círculo de amigos tan fuertes como lo tenía en México acá, que a lo mejor si los tuviera, a lo mejor no lo extrañaría tanto, pero considero que es esta circunstancia de que mis amigos locales me siguen viendo como extranjero, porque al final del día, pues nunca terminas de adaptar, sigues siendo el extranjero, ¿no? O sea, y reservan ciertas cosas, aunque tratan de abrirse mucho contigo, pero reservan algunas cosas y todo. Es este estira y afloja, ¿no? De todavía no eres malacio, ¿no? Y tienen otros amigos extranjeros y más o menos y no terminamos de abrirnos, ¿no? Entonces, cuando yo extraño algo de México, es siempre esa necesidad de que en algún momento de complicación en el trabajo, digo, mi esposa me escucha, a veces me sobreescucha y pobre de ella, ¿no? absolutamente. Bueno, esta necesidad de tirar netas con un cuate, ¿no? Exacto. Y que el idioma no sea una estúpida barrera, porque por muchos años y por mucho que leen inglés, hay palabras que no transmiten el chingao o las palabras que ocupan nosotros, Claro. ¿no? Y no, nunca lo expresan de la misma manera, ¿no? Y que con un cuate mexicano no bastaría más que una palabra de esas para dar a entender pues, lo que te está pasando, ¿no? Y que no sustituye la escucha, el oído de tu esposa o de otros amigos, pero que sin duda juega un rol en la vida de cualquiera. Y a mí me queda claro que en la situación del migrante pues, se vuelven doble o triplemente más complicados. Seguramente en su propio país hay muchos que batallan para generar estos círculos y que quienes los tenemos somos afortunados. Hay quienes batallan incluso en su propio entorno, ¿no? Entonces, y sobre todo hacerlo con estas barreras culturales, idiomáticas, debe ser tremendamente complicado. Pues gracias por compartirnos eso. Pero me imagino ya con toda la globalización y la comunicación digital y el Internet, es más fácil estar en contacto con amigos, con familia y eventualmente disfrutar la comida, como nos decías, ¿no? Así es, efectivamente. La globalización, más que la globalización, el avance tecnológico, ¿no? Digo, cuando yo me vine, lo que estaba, que ahora ya desapareció, por ejemplo, el Skype, era con lo que yo me comunicaba con mis papás cada fin de semana, ¿no? Porque además, pues, la diferencia de horarios es matadora, porque solo hay cierto margen en el que los pueda agarrar despierto, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita ya son casi las 8 de la noche para ustedes, acá son las 10 de la mañana, yo estoy súper despierto y en 2 horas yo sigo despierto, pero Claro, allá ya están por dormir. Entonces, cuando a mí me pasa algo acá de día, tienes que esperar tengo que 12 esperar horas para que sea prudente. mensaje. De repente mando un mensaje de audio, pero pues no es lo mismo que agarrar el teléfono o estar ahí, ¿no? Y oye, sí, pasó esto y que la fregada. Oye, lo mando y ya para cuando me cuentes, sí, gracias, güey, sí, ya lo apliqué, gracias. Fíjate que sí se me había ocurrido, ¿no? Absolutamente. Bueno, los periplos de vivir en el futuro. Sí, exactamente. Oye, Roberto, y con todo esto que nos estás diciendo, ¿volverías a hacerlo? Si te regresaras en el tiempo a ese momento en donde te dijeron, oye, vamos a Malas, sin duda. Con los ojos cerrados, Rubén. Es una experiencia que te voy a decir algo todavía más alentador para todos aquellos que tienen todavía, le están pensando.
me arrepiento de haberlo hecho tan tarde. De no haberlo hecho Tan antes. tarde en mi vida. Tan Sí, tarde claro. en mi vida. Sí, sí, claro. Porque ahora con todo lo que hay, todas las oportunidades, Rubén, es la verdad yo lo considero como que un desperdicio no aventurarse, porque no es lo mismo visitar un país por un mes como turista, por 2 meses, que tenga mucho dinero y pues ahí está, mira, me voy 2 meses con lo de mi bono, no me importa y me quedo ahí, pero no es lo mismo porque sigue siendo turista. Así Cuando es. ya uno decide asimilar otro y aventarse y aprender, la mentalidad es importante, Rubén, de querer ir a una región del planeta que es completamente diferente a la mía para aprender. Abre la visión del mundo, la perspectiva de la humanidad de muy fuerte. No digo que sea fácil, jamás. O sea, hay diferentes personalidades, etcétera. Pero con los ojos cerrados, Rubén, yo lo haría otra vez hasta antes. Lo pondría antes para poder aprovechar más, para poder entender más en este momento de mi vida. A lo mejor podría estar más arriba, personal y profesionalmente, ¿no? Y esta es una oportunidad en un país ahora encontrado después de estos años acá, que puede haber oportunidades en otros países, en otras regiones que yo no sabía, que no me había aventurado, que no tenía la visión, que ahora con todas estas tecnologías lo estamos viendo, Rubén. Así es. Sería muy penoso que quienes tuvieran la oportunidad de hacerlo no lo hicieran. No se muevan de ahí. Dijiste una cosa bien importante, esta apertura que te da. Yo creo que no solo en el plano cultural, en el plano humano. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, totalmente, Rubén. Es el interactuar con un ser humano que tiene una perspectiva diferente, no solo de la vida, sino del universo, es algo tan valioso. A mí me lo ha cambiado. La perspectiva de la vida y la muerte, la perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo, la perspectiva de lo que literalmente lo que es arriba y lo que es abajo. Tengo unos amigos que se han abierto conmigo, me han platicado más allá de lo que yo me hubiera imaginado, creo que es el budismo, más allá del solo meditar y hacer las cosas buenas, me hablan acerca de la filosofía que hay atrás y de por qué está esto, la filosofía de los musulmanes, de entender que algo muy curioso que mucha gente no sabemos, por ejemplo, en el Occidente, judíos, cristianos, todas las variaciones de cristiandad y musulmanes, todos somos considerados dentro del Islam, les llaman gente del libro. Religiones abramánicas, ¿no? Exacto. El Viejo Testamento es el mismo para las religiones. El Nuevo Testamento es el mismo para los cristianos y el Islam. Lo único que es nuevo y más moderno o actualizado es el Corán de los musulmanes. Pero los tres somos de lo mismo. Y entender que... Sí, en Occidente muchos lo ignoran, ¿no? Que las tres religiones al final derivan de la estirpe de Abraham. Si tú lees el Corán, vas a encontrar a Pedro referenciado en el Corán de la cristiandad. Y vas a encontrar a Abraham y Adán y Eva en el Corán, porque todas son el mismo. Así es. Y profesan lo mismo, es solo que la política moderna lo plantea de otra manera y entonces nos pintan una imagen diferente, que es como dices, si yo no hubiera decidido venir para acá, que fue lo que mi miedo al principio medio me detenía. Tuve la oportunidad de cuando él iba a venir para acá, mi esposo me encontró una posibilidad de trabajo para ser productor en Al Jazeera y la rechacé. Porque en aquel entonces yo estaba en México, influenciado por la visión de esta idea. No, Al Jazeera es musulmán, Ahora me arrepiento, por ejemplo, de esas cosas. Una de las cadenas hoy en día más importantes a nivel mundial, con esta otra visión. Exacto. ¿Por qué? Pues porque estamos, es parte de esa maldición de tan cerca y tan lejos de Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Así es. Así es. Que estamos influenciados y nos dan una idea que no conocemos, pero que ya cuando llegas aquí, mis amigos me cuentan, y ese factor humano que mencionas, Rubén, es muy importante. Es muy, muy importante. Y definitivamente sí lo aprecio demasiado. Entonces, déjame ir incluso un poco más allá por cómo lo estás expresando. Casi
nos estás diciendo que no solo te cambia la perspectiva, es una forma de vivir una vida expandida, como más amplia, tú dirías. Fuera de limitaciones, porque por lo menos yo lo aprendí aquí en Malasia porque tengo esa posibilidad. Es que esa es la verdad. Ay, es que, perdón que me emocione tanto, No, pero es que es la verdad. gracias por La cuestión de estar en Malasia es que me ofreció la posibilidad de conocer. Es una cacerola cultural. sí, Donde tienes la oportunidad de conocer todas. Históricamente Malasia fue el centro, fue el punto regional de descanso de los árabes para hacer comercio con China, porque 6 meses del año hay monzón o tifones de un lado de la península y 6 meses están en el otro. Entonces llegaban a Malasia, descansaban, pasaba el tifón del otro lado y ya podían navegar hacia China. Entonces, históricamente Malasia es un centro cultural mundial. Y eso me ha permitido interactuar con alemanes que nunca hubiera imaginado poder interactuar con alemanes, con británicos, con musulmanes británicos, con musulmanes cristianos, católicos, protestantes, budistas, taoístas, confucionistas, en el mismo lugar. Y entender y platicar con todos ellos ven de manera diferente, pero al mismo tiempo de la misma forma, la humanidad es un, digamos, utilicemos el emoji, ¿no? sí. No, ¿qué forma de poner en perspectiva tus propias creencias y visión de la vida? Ya lo creo, por eso genera esa explosión de la mente, ¿no? Y pues tenemos que ir cerrando esta charla, Robert. Yo espero que algún día la podamos continuar porque ya vimos que da para muchos otros temas. Obviamente el formato no nos lo permite, pero yo espero que sí la podamos continuar. ¿Tendrías algunas recomendaciones puntuales para quien está pensando hacerlo y ya siguió tu consejo de sí lo voy a hacer? Luego, entonces, ¿cuáles son los 3, 4 pasos que tú le recomendarías seguir para que ese aterrizaje sea lo más fluido posible? Lo primero, muy importante, aprende inglés. Bien. Suena a lugar común, pero nunca está de más enfatizar. Es que es importante. O sea, hasta el momento deja que el mandarín se expanda un poco. Así es. Ahorita el inglés todavía es bastante muy versado. Como dices, suena un lugar común, pero es el paso número 1, aprender inglés de manera decente. Si necesitas cierto nivel de inglés, número 1. Número 2, de verdad, de verdad, tener una mente dispuesta a adaptarse. El choque cultural los van a seguir, pero tener las ganas de aprender. No llegar y rechazar, no llegar y yo soy aquí el que tiene el dinero. Sí, tú puedes tener dinero, pero si no te adaptas, igual, bye. ¿No? O sea, es importante tener esa humildad de querer adaptarse, ¿no? De querer adaptarse, de querer aprender, sobre todo. Las ganas de aprender. Paso número 3, te diría consultar con la embajada de Malasia en México. Elemental. ¿Cuáles son los pasos? Si uno quiere hacer una vida larga aquí en Malasia, hay muchas opciones, ¿no? Sobre todo en el ambiente de lo que son las tecnologías de la información. Verificar con la embajada de México en Malasia si este sitio o esta oficina de verdad existen. Y contactar a la comunidad mexicana en cualquier país a donde se va, ¿no? O sea, hay poquitos o muchos, sabemos muchos mexicanos casi en todos lados. En Malasia, ¿no? También el continente africano hay. Entonces, si uno decide irse a un determinado país, contactar a la comunidad de ese país, a la comunidad mexicana de ese país, ya sea a través de la embajada, que normalmente tienen el grupo ahora de WhatsApp, en el que tienen grupos mexicanos registrados, o solicitar a la embajada alguna referencia, ¿no? De alguna organización mexicana o de latinoamericanos en ese país. Hay que entender que pues hay cosas positivas y hay que tener una visión un poco más balanceada, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho eso, que es, en otras palabras, conocer a dónde uno va. Porque hay una frase en inglés que dice, when in Rome, do as the Romans do. O sea, cuando vayas a un lugar, adáptate a lo que ese país está haciendo. O sea, no quieras llegar a ese país y querer imponer la mexicanidad, porque pues nada más no funciona así. No,
muy valiosa. Gracias por pues, compartirnos este gran viaje que has hecho a lo largo de 18 años. Y yo te quiero preguntar justo, ¿qué te dice la frase Mexicanos sin fronteras? Estamos en todos lados. ¿Qué te evoca? Y sigámoslo haciendo así. Exacto. Estamos en todos lados. Literalmente, estamos del otro lado del mundo. Estamos aquí. Y estamos en Tailandia, y estamos en Singapur, y estamos en Indonesia, y estamos en China, y estamos en Dubái, y estamos en África. Estamos en todos lados. Los mexicanos no tenemos fronteras. Estimado Roberto, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tu generosidad de compartirnos este gran viaje que has dado a lo largo de todos estos años, con tu familia, tu profesión. Y pues como dijimos, ojalá no sea la última vez que platicamos. Roberto, muchísimas gracias. Abrazos desde México. Te dejamos que disfrutes tu domingo con tu familia. Nos decías que hay buen sol. Por cierto, ¿nos puedes regalar una panorámica? A ver si es posible. Ahí tenemos una mezquita, al fondo las Petronas Towers, que son el símbolo de Kuala Lumpur. Y bueno, aquí está el panorama que hoy estás disfrutando y que lo disfrutes con tu familia el resto del día, estimado Robert. Muchísimas gracias. Desde Kuala Lumpur, Malasia. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Robert. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias por ver Mexicanos sin Fronteras. Síganos en nuestras redes y los invito a ver el capítulo completo. Esto fue Mexicanos sin Fronteras.